Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a explicar nuestro trabajo final de diseño de experimentos. Sería diseño de un experimento 2 a la K para analizar factores que afectan la reacción entre vinagre y bicarbonato. El grupo está conformado por Mayra Alejandra Cervantes, Cristian Mosquera, Jonathan Barrera, Danilo Méndez y mi persona, Jorge Padilla. Resumen. Como se sabe, el vinagre y el bicarbonato de sodio reaccionan químicamente y se genera dióxido de carbono. Esta investigación tiene como resultado analizar los factores que afectan el tiempo de reacción, que es lo que vamos a estar observando. Los factores estudiados incluyen la temperatura del vinagre, la cantidad de bicarbonato, el tipo de vinagre y la cantidad del vinagre. De acuerdo con una teoría química, se espera que el aumento de la temperatura del vinagre acelere la reacción debido al incremento de la energía cinética. Se considera que la cantidad de bicarbonato y el tipo de vinagre son variables clave que pueden influir en el tiempo de reacción. Introducción. El estudio de las reacciones químicas y los factores que afectan es fundamental para comprender que los procesos que ocurren en diversas aplicaciones científicas y cotidianas. En este proyecto nosotros nos enfocamos más como en la reacción química entre vinagre y bicarbonato de sodio para, como decía, ver qué factores influyen en el tiempo de reacción. En estos casos, los factores que les mencioné anteriormente van a ser los factores que van a ser los estudiados. El propósito de esta investigación es de desarrollar un diseño de experimento que permita explorar cada uno de los factores que afecta el tiempo. El análisis de los parámetros contribuirá a identificar las condiciones que optimicen la rapidez de la reacción y mejorando nuestra comprensión sobre las interacciones de los reactivos. Todo esto se llevase a cabo para proporcionar información útil tanto para la enseñanza de reacciones químicas, a futuras investigaciones experimentales y optimizar procesos químicos en aplicaciones prácticas. Descripción del problema. El vinagre y el bicarbonato de sodio reaccionan de manera química cuando se combinan y se genera dióxido de carbono. Esta reacción puede ser de interés ya que es una reacción simple y fácil con la que se pueden hacer varios experimentos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existen muchos factores que pueden afectar en el tiempo de reacción. En este caso, nosotros simplemente nos vamos a enfocar en cuatro. En este caso, vamos a ver cómo las variables influyen en el proceso de reacción, ya que esto tiene un poco como, puede ser muy importante en ámbitos educativos, en ámbitos experimentales y demás. 2.1, determinación de factores. Después de analizar un poco de nuestro experimento, tuvimos en cuenta cuatro factores principales. En este caso serían el temperatura del vinagre, tipo de vinagre, cantidad de bicarbonato y la cantidad de vinagre utilizado. 2.2, hipótesis. Como resultado podemos esperar que al variar el tipo de vinagre utilizado, el tiempo de reacción va a variar. Esto se debe a las diferencias en la concentración de ácido acético en los diferentes tipos de vinagre utilizados. En nuestro caso fue vinagre de manzana y vinagre blanco. Y esto influye mucho en la velocidad de reacción. También esperamos que a medida de que aumente la temperatura del vinagre, el tiempo de reacción disminuya. Esto se debe a que el aumento de la temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas y esto facilita una mayor colisión entre las moléculas de vinagre y bicarbonato y aceleran la reacción. Se espera que un mayor aumento de la cantidad de bicarbonato de sodio y vinagre reduzca el tiempo de reacción y esto ocurre debido a que un aumento de concentración de los reactivos, lo que incrementa la colisión entre las partículas y acelera el proceso de reacción. 2.3. Pregunta de investigación. Bueno, nuestra pregunta de investigación es ¿cómo afecta la temperatura del vinagre, la cantidad de bicarbonato y el tipo de vinagre y la cantidad de vinagre al tiempo de reacción en una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio? Y para eso, para resolver esta pregunta, vamos a utilizar la siguiente metodología. Número uno, preparación de las soluciones. Bueno, se prepararon diferentes soluciones de vinagre con diferentes concentraciones de bicarbonato y utilizamos dos tipos de vinagre, en nuestro caso vinagre de manzana y vinagre blanco, manteniendo la temperatura del vinagre en distintos niveles. En nuestro caso los niveles fueron 100 y 30. Medición del tiempo. Iniciar la reacción entre vinagre y bicarbonato de sodio. Vamos a medir el tiempo
en que tarde en completarse la reacción en cada combinación de temperatura, tipo de vinagre y cantidad de reactivos, que en este caso son la cantidad de bicarbonato y la cantidad de vinagre. Paso número 3 sería registrar los datos. Registrar los tiempos de reacción obtenidos en cada prueba realizada, considerando las variaciones entre los factores de concentración de bicarbonato de sodio, tipo de vinagre y temperatura. 4. Análisis estadístico. Después de haber recolectado todos estos datos, lo que se hizo fue analizar los datos obtenidos, identificar patrones, relaciones entre todas las variables, analizar el tiempo de reacción y se hizo un análisis estadístico para determinar el impacto que tiene cada factor sobre el tiempo de reacción. Este experimento lo que nos proporcionará es información crucial para saber cómo la temperatura, el tipo de vinagre y la concentración de los reactivos afectan el tiempo de reacción, lo cual es esencial para entender la dinámica de esta reacción química. Objetivos. Objetivo general. Como objetivo general nosotros nos planteamos analizar el impacto de diferentes factores en esta mezcla, con el fin de comprender cómo afectan la velocidad de reacción. Objetivos específicos. Evaluar el efecto de la temperatura del vinagre sobre el tiempo de reacción entre el vinagre y el bicarbonato de sodio. Número 2. Determinar cómo el tipo de vinagre influye en la velocidad de reacción químico entre vinagre y bicarbonato. Analizar la reacción entre la cantidad de bicarbonato de sodio y el tiempo de reacción de la mezcla. Y como ya les decía, identificar patrones y relaciones entre las variables estudiadas. 5. Diseño del experimento. Bueno, para el experimento nosotros lo que vamos a tener en cuenta son las siguientes variables de entrada y las variables de respuesta, como se lo puede describir a continuación. Acá vamos a declarar las variables. Serían variables independientes y acá está el tipo, que serían tres variables cuantitativas y una cualitativa. Como variables cuantitativas tenemos la temperatura del vinagre en grados Celsius, la cantidad de bicarbonato en gramos y la cantidad de vinagre en mililitros. El tipo de vinagre que vamos a utilizar es blanco y de manzana. Nuestra variable independiente sería cuantitativa también, es el tiempo de reacción entre bicarbonato de sodio y vinagre, y la vamos a medir en unidades de segundos. Los niveles de los factores son los que vamos a utilizar para nuestro experimento serían los siguientes. Vamos a utilizar dos niveles, alto y bajo. Factor de temperatura de vinagre, vamos a utilizar que alto es 100 grados Celsius y bajo serían 30. Cantidad de bicarbonato son 15 gramos y bajo 5. Cantidad de vinagre 100 mililitros y bajo 50. Y el tipo de vinagre es blanco y de manzana. Nuestra variable de respuesta. Nuestra variable de respuesta es el tiempo de reacción entre el bicarbonato de sodio y el vinagre. Nuestra respuesta va a ser en tiempo en unidades de segundos. 6. Pruebas experimentales. Combinación de los tratamientos. Bueno, acá lo que se hizo fue hacer 32 pruebas. 32 pruebas y se hizo dos réplicas. Acá está réplica 1 y réplica 2. Y todas están completamente aleatorizadas de 16 tratamientos cada una. Acá están los datos. Como ya están especificados los niveles alto, bajo, acá se ya hizo la aleatorización. Como resultado del experimento, se obtuvo que acá están las pruebas, que fueron 32, la combinación de los tratamientos y el tiempo. Acá está cada prueba con su respectivo tiempo de reacción. Y en este experimento, que se hizo mediante un análisis de varianza utilizando un diseño factorial 2 a la 4, los factores se definen y nombran de la siguiente manera. O sea, acá cada factor tiene lo vamos a especificar. Por ejemplo, factor A es la temperatura del vinagre, el factor B es la cantidad de vinagre, factor C es la cantidad de bicarbonato y el factor D es el tipo de vinagre. Y ahora vamos a elaborar unas hipótesis para determinar si los factores principales o sus interacciones afectan el tiempo de reacción, donde la hipótesis nula sería que el tiempo de reacción son iguales y la hipótesis alternativa es que es diferente para al menos un i. Acá se realizó en el RStudio la NOVA y se obtuvo los siguientes resultados. Utilizamos un nivel de confianza del 95%, o sea, un alfa del 0.05%, y podemos afirmar
Con base a estos resultados podemos afirmar que los cuatro factores principales son significativos y también hay cuatro combinaciones más significativas. Como factores principales significativos fueron todos, como les dije, y las interacciones significativas fueron cuatro. Interacción BC, BD, CD, interacción ABD, una interacción triple. Interacción BC, cantidad de vinagre con la cantidad de bicarbonato, cantidad de vinagre con el tipo de vinagre, cantidad de bicarbonato con el tipo de vinagre y temperatura del vinagre, cantidad de vinagre y el tipo de vinagre. Esos fueron los factores que resultan significativos y son unos que van a tener influencia en nuestra variable de respuesta. Bueno, ahora se procede a analizar los gráficos de efectos principales para analizar bajo qué efecto produce menor tiempo de reacción y los niveles más bajos de los cuales producen un mayor tiempo de reacción. Esta es la gráfica de efectos principales. En esta ocasión voy a explicar cómo la gráfica de los efectos principales para el tiempo de reacción obtenida del experimento. Primero, observamos que la gráfica evaluó cuatro factores, desde el factor A, factor B, factor C y factor D, y cómo estos influyen en el tiempo de reacción, representado en el eje vertical. Los niveles de factores están indicados en el eje horizontal con los valores de -1 y 1, correspondientes a niveles bajos y niveles altos, respectivamente. Bueno, ahora primero vamos a comenzar con el factor A, que representa la temperatura. Y se puede apreciar que al aumentar el nivel de -1 a 1, el tiempo de reacción disminuye significativamente. Esto nos indica que trabajar con temperaturas más altas acelera el proceso de reacción. En cuanto al factor B, que corresponde a la cantidad de vinagre, se puede observar un comportamiento contrario, que al pasar de un nivel bajo desde -1 a 1, que es alto, el tiempo de reacción aumenta. Este efecto sugiere que mayores cantidades de vinagre podrían diluir los reactivos, alargando el tiempo necesario para completar la reacción. Ahora el factor C, que es la cantidad de bicarbonato. La gráfica lo que nos muestra claramente es que al aumentar este factor de -1 a 1, el tiempo de reacción disminuye. Y esto nos implica que una cantidad de bicarbonato ayuda a acelerar la reacción química. Finalmente, ahora el factor D corresponde al tipo de vinagre, que sería blanco manzano, representados con 1 y -1. Esto sugiere que el tiempo de reacción tiende a aumentar en 1, lo que sugiere que ciertos tipos de vinagre podrían interferir con la eficiencia de la reacción, probablemente debido a su composición química. Bueno, también puedo agregar que estos resultados demuestran que tanto la temperatura como el bicarbonato tienen un impacto positivo en la reducción del tiempo de reacción, mientras que el vinagre, tanto en cantidad como en tipo, tiende a disminuir el tiempo de reacción. Gráfica de interacción de los factores por el tiempo de reacción. Bueno, en la gráfica de interacción se analizan las combinaciones de niveles de los factores y cómo estos afectan el tiempo de reacción. Como observaciones generales podemos dirigirnos un poco como a las pendientes de las líneas. Como vemos las varias pendientes, tenemos que tener en cuenta que si las pendientes son paralelas significa que no hay interacción entre los factores. Y si las pendientes se cruzan o muestran diferencias entre ellas, hay una interacción significativa entre los factores. En este caso, los resultados fueron los siguientes. Los resultados nos indican que con mayor influencia en el tiempo de reacción son el factor B y el C, evidenciando por las marcadas diferencias en las pendientes de sus niveles, factor B y factor C. El factor D, como lo podemos apreciar acá, también nos muestra un impacto significativo, aunque menor, mientras que el factor A tiene un efecto moderado y menos pronunciado. En cuanto a las interacciones de la gráfica anterior, podemos ver que se destacan interacciones entre el factor B y el factor C, entre el factor B y el factor D, donde las líneas son cruzadas, como se puede apreciar acá. Interacciones triples. En la gráfica de interacciones triples nos vamos a enfocar simplemente en la que nos dio significativa, que en este caso fue la reacción A-B-D, que fue esta de acá, donde la gráfica nos muestra que la combinación del factor A, factor B y factor D, todos iguales a 1, maximizan la respuesta.
con un tiempo de reacción de 11,49, mientras que el factor A, factor B y factor D en -1 minimizan la respuesta con 6,98 segundos. Esto evidencia una interacción significativa entre los tres factores, donde el efecto de cada uno depende de los niveles de los otros dos. Verificación de los supuestos del modelo. Se proceden a realizarse pruebas de normalidad para comprobar que los residuales se ajusten a una distribución normal a través de una prueba de hipótesis. En nuestro caso, la prueba de hipótesis fue hipótesis nula, que los residuales se ajustan a una distribución normal, y la hipótesis alternativa, que los residuales no se ajustan a una distribución normal. Se realizó un gráfico de Q-plot y acá se puede apreciar que los residuales sí se ajustan a una distribución normal. Y además de eso, también podemos comprobar con una prueba que se llama Shapiro.test para ver si se ajusta a una distribución normal, y se realizó la prueba y como resultado se obtuvo que un p-valor de 0,98,78, que es mayor a la significancia del 0,05. Por lo tanto, encontramos evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuales del modelo se ajustan a una distribución normal, es decir, no se rechaza. Acá la prueba de independencia lo que nos da es qué tan dispersos están los datos entre sí. Acá se pueden apreciar los cuatro gráficos. Y homoscedasticidad, que son las varianzas. Y acá están los resultados de interpretación. Se realizó para cada factor y se plantearon hipótesis para cada factor, donde cada hipótesis decía, para cada factor decía hipótesis nula, las variaciones de los grupos son iguales; hipótesis alternativa, las variaciones de los grupos no son iguales. En el factor A, como podemos apreciar, se obtuvo un p-valor de 0,9532. Por lo tanto, las variaciones de los grupos son iguales. Las varianzas de los grupos son iguales porque no se rechazó. Acá se obtuvo un p-valor de 0,00013 menor a la significancia, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y las variaciones de los grupos no eran iguales. En el factor B, en el factor C, también dio menor a la significancia, por lo tanto se rechazó y las variaciones no son iguales. En el factor D, se obtuvo un p-valor de 0,1137, mayor a la significancia de 0,05, por lo tanto no se rechazó la hipótesis nula y hay evidencia suficiente para afirmar que las variaciones son iguales. Y ahora la conclusión general de estos resultados serían que los factores A y D presentan homoscedasticidad, mientras que los factores B y C no la presentan. Esto sugiere que podríamos necesitar ajustes en los datos o métodos estadísticos robustos para manejar la heteroscedasticidad en los factores B y C. Conclusiones. Como conclusiones de nuestro experimento, se valoran los efectos mencionados anteriormente, que fueron los cuatro efectos, y en particular el aumento de la temperatura y la cantidad de bicarbonato redujeron el tiempo de reacción, confirmando las hipótesis que planteamos inicialmente, que se basan en teorías químicas. Los resultados que se muestran, tanto los factores principales como interacciones, tienen un impacto significativo en el tiempo de reacción. En particular, como vimos, cuatro factores son significativos, los cuatro principales y cuatro interacciones entre ellos. Podemos observar que al aumentar la temperatura del vinagre y la cantidad del bicarbonato se redujo el tiempo de reacción, debido a una mayor energía cinética y una mayor frecuencia de colisiones moleculares, respectivamente. 2. Una mayor cantidad de vinagre y ciertos tipos de vinagre aumentarán el tiempo de reacción, posiblemente por efectos de dilución o diferencias en la concentración de ácido acético. Además, las interacciones entre la cantidad de vinagre y bicarbonato, así como entre el tipo de vinagre y la cantidad de vinagre, evidenciaron que el efecto de un factor depende del nivel del otro, resaltando la complejidad de la dinámica de esta reacción química. Segunda parte de las conclusiones es la respuesta a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, recordamos que es: ¿cómo afecta la temperatura del vinagre, la cantidad de bicarbonato, el tipo de vinagre y la cantidad de vinagre al tiempo de reacción en una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio? Bueno, a partir de analizar los datos recopilados anteriormente y los resultados, podemos concluir que todos estos factores tienen influencia significativa en el tiempo de reacción, tanto la temperatura del vinagre y la cantidad de vinagre, que actúan como aceleradores del proceso, al aumentar la energía cinética y la frecuencia de las colisiones entre las moléculas reaccionantes. Por otro lado, desde el tipo de vinagre hasta la cantidad de vinagre
lo funcionaron como o aceleraron la reacción y esto dependía de los niveles que se utilizaran en cada uno de ellos. En este caso, el tipo de vinagre y la cantidad de vinagre que se utilice. Las interacciones significativas entre los factores nos mostraron que el impacto de cada variable no es independiente, sino que está influenciado por la combinación de otras condiciones experimentales. Contribuciones y perspectivas futuros. Este estudio representa una aportación importante para comprender cómo las diferentes variables experimentales influyen en las reacciones químicas básicas. En este caso, la reacción entre vinagre y bicarbonato de sodio, que fue en la que nos enfocamos nosotros. Y ya que al identificar variables, factores como temperatura, tiempo de esto, tipo de vinagre, podemos tener más conocimiento sobre cómo controlar y optimizar estos procesos. Y más allá de hallazgos específicos, este trabajo nos sirvió como una herramienta educativa y es muy práctica que puede ser utilizada en conceptos claves de química en entornos de aprendizaje como el efecto de la energía cinética y las interacciones de moléculas entre la velocidad de reacción. Además, el diseño de experimento utilizado establece un marco accesible y replicable para estudios experimentales similares, promoviendo un enfoque más sistemático y analítico en la enseñanza de la ciencia. De cara al futuro, este estudio abre diversas líneas de investigación para ampliar su impacto, como explorar el efecto de otras reacciones, teniendo en cuenta otros factores que también pueden hace parte de este experimento. Y en el ámbito industrial, el diseño experimental podría adaptarse para optimizar procesos más complejos, como la fabricación de productos de limpieza o alimentos. Por último, este trabajo tiene un gran potencial educativo. Sus resultados pueden inspirar la creación de materiales interactivos como guías prácticas o simulaciones, que facilitan el aprendizaje de conceptos claves de química y fomentan habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Y este estudio en conjunto establece una buena base para investigaciones futuras y que pueden ser muy aplicables y prácticas. Bibliografías, analizamos tres bibliografías desde el Montgomery hasta análisis y diseño de experimentos de Humberto Gutiérrez. Anexos, se anexaron fotos de cómo fue todo el proceso de realización de este experimento y acá adjuntamos los códigos en el RStudio de todo el experimento, todos los códigos con las gráficas. Y listo, eso fue todo, muchas gracias.